¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Bueno, decís, Daniel? les quiero aclarar algo. Enrique tuvo la deferencia de llamarme hace más de media hora para decirme, no puedo ir por la lluvia. Y a mí me gusta eso porque primero cumplió su compromiso, pero avisó con tiempo para hacerlo. Así que los próximos 15 minutos, Enrique, son para que, desde la posición tuya, que es bastante conocida, pero si la querés reafirmar, contala, porque acá la idea es que el micrófono sea de cada uno de los invitados. Adelante, diputado. ¿Qué tal? Antes que nada, claro que soy diputado a mandato cumplido porque Ah, cierto. mi gestión finalizó el pasado 10 de diciembre. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, me parece que por más que uno tenga los 15 minutos, es enriquecedor que me haga las preguntas que vos quieras sobre los temas que más entiendan que son de interés general, para así focalizamos y Correcto. ordenamos los temas, ¿no? La primera es que la última vez que hablamos, vos estabas por asumir alguna responsabilidad nueva que estabas por definir. ¿Eso se ha concretado? No, lo que ocurre es que estoy trabajando de abogado, estoy trabajando, he vuelto al Ministerio Público Fiscal, donde era mi cargo anterior, y estoy estos meses los voy a dedicar básicamente a esto, obviamente con las limitaciones que impone un cargo judicial. Puedo seguir emitiendo opiniones políticas, no puedo realizar una actividad partidista, una actividad partidaria, porque, bueno, entiendo que por delicadeza la función judicial, aunque yo no esté en la parte jurisdiccional, no corresponde, o sea, es absolutamente incompatible. Correcto. Vos tuviste mucho que ver con la convocatoria a la marcha que respondió a la marcha anterior contra los miembros de la Corte, la que vos participaste, yo estuve también, es la que estuvo a favor. ¿No podés contar un poco un resumen de eso? ¿Qué te pareció? ¿Satisfizo Bueno, los intereses, los objetivos? sí, yo creo que satisfizo los intereses porque quizás la marcha podría haber sido mucho más voluminosa cuantitativamente. Esto, como fue tan escuálida la marcha del primero, creo que uno pensaba que esa marcha, que había sido alentada además desde lo más alto del poder político, pensemos que Alberto Fernández había dado un guiño a esto, pensemos que Martín Soria, ministro de Justicia, que alguien que viene de los oscuros sótanos de los basurales de inteligencia. Una pregunta, vos estabas hablando que alguien que estaba en la marcha, en la primera marcha, venía de los sótanos, y esa parte se cortó. ¿A quién te referías? Si entendí bien que te estabas refiriendo a alguien. A Juan Martín Mena, que ha sido siempre una persona muy vinculada con Cristina Kirchner y que trabajó en inteligencia, es uno de los que justamente de los carpetazos que hablaba Cristina con Parrilli, justamente él era el que activaba en la justicia ese tipo de carpetazos, que fueron los que en definitiva generaron que un día el juez Ollarvide, el fallecido juez Ollarvide, dijera que lo agarraron del cogote para dictar una sentencia favorable a los intereses del kirchnerismo. Te estás refiriendo a la causa donde se estudiaba el origen del patrimonio. Claro, exactamente. Que nunca se llegó a buen puerto porque evidentemente también ahí hubo ciertas anomalías en el fallo, en las pericias que se hicieron. Pero volviendo al tema esa marcha del primero tenía como propósito echar a la Corte por la ventana. También había otros personajes siniestros como Amado Vudú, Delía, que eran los que formaban parte de ese variopinto. Tenía como propósito echar directamente a la Corte. Se decía que esa noche la Corte debía renunciar. Acordémonos que unos años atrás la señora Bonafini dijo, palabras más, palabras menos, algo semejante. Sinceramente se temió que esto se pudiera concretar porque
Bueno, nosotros evidentemente cuando organizamos esta marcha, en realidad la organizan los profesores de Derecho de todas las universidades nacionales, entre los cuales por supuesto firmé yo. En esa marcha nosotros lo que queríamos era no defender a la Corte, sino defender las instituciones del Estado de Derecho, la República, porque entendemos que sin justicia no hay república, sin república no hay libertad ni progreso para los argentinos. Y un bienestar, como todos deseamos, para nosotros y para nuestra posteridad. Tengo dos preguntas para hacerte, que son las mismas Sí. que le hice a quien estuvo antes y que es del Frente de Todos. La primera, ¿cómo analizás esta visita de Alberto Fernández a China y a Rusia? Lamentable, deplorable desde todo punto de vista. Es alguien que es, es un cholulo. Lo demostró en el G20 cuando andaba haciendo estas sesiones de toqueteo que molestaron, por ejemplo, a John Kerry, que hicieron de que Angela Merkel pasara por atrás de la foto esa. Él fue con un claro propósito a esa cumbre de sacarse la foto con Biden y con el Papa. No logró ninguna de las dos fotos que él quería, porque claro, evidentemente los argentinos estamos considerados como muy poco serios. Yo escribí hace poco un artículo de ayer donde decíamos que en el mundo nos consideran unos chantas. Cuando el año 2001 se fue a negociar la deuda, en ese momento que durante 2002, en la época de Dualde, cuando llegó ahí el Remesnikov, le dijo, mire, yo lo voy a atender, pero ustedes no son creíbles, no son confiables, son mentirosos seriales. Eso le dijo el titular del fondo a un hombre como Remesnikov, que evidentemente estaba cumpliendo una función, que se tenía que tragar un sapo porque él no era el culpable de esa situación. Le dijo, mira, hace 60 días atrás estuvo un señor Felipe Domingo Cavallo sentado ahí y me dijo las mismas mentiras y las mismas promesas que me está diciendo usted. Sean un poco serios. Alberto Fernández no puede ir y rebajarse sumisamente, diría ya como un lacayo, no como un presidente de una nación independiente, sino como un lacayo, como un súbdito, a decirle a Putin, yo quiero ser la puerta de entrada de Rusia, mi país quiere ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Dos cosas que son deplorables. Primero, Putin no necesita a la Argentina porque tiene alguien que por supuesto es mucho más servil que nosotros, que son las dictaduras de Cuba y de Venezuela, que además tienen estructuras monolíticas ya pétreas, digamos, en cuanto al autoritarismo que campea en esas regiones. Y por el otro lado, no puede comprometer y decir semejante barbaridad porque él cree que es el canchero del barrio que engrupe a los de esta cuadra y va a los de la otra cuadra y le dice una cosa totalmente distinta. Y no es así. El mundo está interrelacionado, mal que le pese, y lo que él ha dicho trae consecuencias para que los Estados Unidos nos sigan facilitando, como los socios mayoritarios tienen el 17% del Fondo Monetario Internacional, nos sigan, son los socios más importantes, FMI, del cual es bueno que la gente lo sepa, son 180 países de los que nosotros formamos parte. O sea que cuando vituperamos al Fondo Monetario Internacional, estamos vituperando un organismo al cual nosotros integramos. Entonces, cuando dice esto, no puede después agradecer el tema de las vacunas, porque hoy ya le contestó el secretario de Estado, Blinken, le contestó diciéndole que que Estados Unidos le donó 3.200.000 vacunas y no pidió nada a cambio. En cambio, las vacunas Sputnik, como la de Sinopharm, vinieron por vía comercial, o sea, por acuerdos comerciales. Lo mismo que hizo Vaca Narvaja en China, cuando uno lo ve a Fernández y la verdad da lástima, porque los mira como me hace acordar al tango aquel de Chiquirín te miraba de afuera. Pasó lo mismo con el toqueteo en G20. Ahora cuando lo ve, no se planta en que es el presidente de una nación que tiene
la octava dimensión territorial del mundo. No se planten que somos una nación que otrora fuimos poderosa y que el peronismo se encargó desde el año 46 hasta el presente en destruirla con breves intervalos. Eso no se planta porque no está en el ADN de ellos, porque él además tiene que hablar para su público, para esa tertulia cada vez más escueta, más escuálida, porque eso es lo que le ordena el Instituto Patria, lo que le ordena Cristina Fernández. Y por eso ocurrió las cosas que ocurrieron con la renuncia de Máximo Kirchner, porque ellos están incómodos, ellos todavía sienten la nostalgia de los padres de muchos de estos chicos que hoy están en el gobierno, que soñaron con una revolución, que era una revolución por las armas, brutalmente, porque fueron asesinos, y que por supuesto merecían un juicio, no merecían haber sido torturados, ni mucho menos su desaparición física, merecieron un juicio, pero evidentemente muchos de ellos agarraron las armas para tratar de imponer una ideología totalmente ajena a lo que ha sido siempre nuestras raíces. Nuestras raíces se vinculan con la libertad, con la independencia, con el respeto al prójimo, con la división de poderes, con someternos a la ley para no tenernos que someter a ningún tirano. Así reza también el himno nacional, no la parte que se escucha solamente, sino la letra completa. Entonces tiene esa nostalgia de un pasado que no puede volver nunca, porque ya quedó enterrado en el 89 cuando cayó el muro de Berlín, porque ni Rusia ni China, como dice Vaca Narvaja, si no hubiera habido un partido comunista chino, no hubiera habido una nación china. Ahora no sería no sería una potencia china. Y esto realmente es algo que uno lo lastima, porque cuando uno ve que el dictador más grande que ha tenido la humanidad ha sido Mao Zedong, con más de 78 millones de muertos, y nosotros, después de la tragedia que sufrimos con la dictadura militar, estamos alabando a alguien que conculcó los derechos humanos, realmente es un papel muy triste, muy lamentable, es una política internacional errática. Después vienen acá a la Argentina y tratan de negociar, de ver a ver cómo ahora recomponen el tema con Estados Unidos. Si no, no hubiera sido hablar pavadas, podría haber agradecido la Sputnik, podría haber hablado de las relaciones bilaterales, que son bastante pobres, porque es nuestro noveno, las relaciones bilaterales con Rusia están en 9º lugar. China todavía es un país que tiene mucho más fluido de intercambio comercial con nosotros, pero verlo con la inteligencia y los intereses me hizo acordar tanto a las relaciones carnales de Menem con Estados Unidos, que estos fueron, ya creo que hasta más de relaciones carnales, fueron relaciones de esclavo, relaciones de lacayo. Realmente creo que estamos en un muy mal camino. De todas maneras, el acuerdo con el Fondo Internacional hay que cerrarlo, por supuesto no a costa de cualquier precio. Es mejor que no caiga en el default, pero es necesario también conocer la letra chica del documento, porque no vaya a ser cosa que nuestros legisladores los pretendan hacer votar a los panzazos un texto que no se conoce, porque el acuerdo con el fondo es con 184 países que dije que lo integran. Es decir, se trata de un diálogo internacional, no puede ser sometido a los caprichos del señor Máximo Kirchner, que le agarra un berrinche y renuncia a la presidencia de su bloque en un acto de absoluta irresponsabilidad. Te quería hacer una pregunta, porque también nos llegó a la mesa la siguiente pregunta. Decían que cuando Macri se entrevistó con el rey de España, le dijo, mi querido rey, y que también le pidió de alguna manera disculpas. No sé si te acordás del episodio, yo me acuerdo, pero alguien nos dijo, bueno, ¿cuál es si la crítica es que Fernández se ha comportado como un lacayo? La pregunta era, ¿cómo ven esa conducta que tuvo Macri de decirle mi querido rey y pedir disculpas? Una cosa es decir mi querido rey, como se lo puede decir mi querido amigo, como yo te puedo decir a vos mi querido Daniel, y otra cosa absolutamente distinta es ser directamente un felpudo, decirle yo quiero ser la puerta de entrada y sin consultar siquiera lo que piensa
lo que está pensando el oficialismo, propio oficialismo de él, que no se ponen de acuerdo entre Cristina y él, ni mucho menos la oposición. Y el perdón que le pidió Macri, no sé a qué se referiría. Si a mí me dicen por qué pidió perdón, tendría que verlo. Yo no recuerdo el incidente, ni recuerdo tampoco que haya dicho, ay, quiero usar la puerta de entrada de España. No, me interesaba, te digo por qué. No sé por qué, pero es muy distinto esto de agarrar y sacar. Macri no fue, cuando fue el G20 acá en la Argentina, no fue a andar toqueteando a todos, a ver con quién se sacaba la foto y andar chupando a medias, hablando claramente en la forma descarada que este muchacho lo está haciendo. Va a un lado, le dice una cosa, va al otro, le dice otra cosa. Él ya tiene un problema muy serio con la verdad y con la palabra. Él tiene una relación sinuosa con la verdad, por eso tiene la palabra devaluada. Si a esto le agrega que va, y como el Celis de la película de Woody Allen y Mia Farrow, va cada uno a decirle lo que quiere escuchar, o mejor dicho, peor que eso, se mimetiza con esa persona, y entonces es capaz de a lo mejor ponerse un traje de Mao Zedong para decir soy un revolucionario. No sé quién hizo la pregunta, pero me encantaría que me dijera si el perdón que pidió Macri, le pidió perdón al rey, ¿a qué se debió? Pudo haber sido, no sé, a las tropelías que se cometieron con unas estatizaciones escandalosas que después nos costaron fortunas y fortunas, como fue el caso de YPF o el caso de aerolíneas, que nos costaron millonadas de pesos. Tengo que interrumpirte, pero ya hice una vez una pregunta igual a esta, que en aquel momento estaban los dos juntos en el programa. O sea, hay algo que, digamos, el partido gobernante, pongamos, y el partido que representa o aglutina la mayor parte de la oposición, pueden hacer juntos, o sea, coincidiendo para una Argentina mejor. ¿Imaginás algún terreno en el que estas dos fuerzas puedan contribuir unidas en un tema, aunque sea, para el mejor bienestar de los argentinos, respetando sus posiciones? Está claro, pero... Yo no quiero parecer como un halcón, pero yo no puedo discutir con alguien que es como... yo no puedo... ni siquiera puedo entrar a discutir porque no son dos visiones distintas dentro de un sistema político, son dos sistemas políticos distintos. Uno es un sistema basado en las libertades individuales, en el respeto al Estado de Derecho, y el otro es un sistema autoritario y populista, porque es lo mismo que yo no puedo dialogar con Maduro, porque partimos de dos bases distintas. Es como si yo fuera a jugar un partido de fútbol, entro con 11 jugadores, con 10 jugadores más a la cancha, y la pelota redonda, y del lado de enfrente me dice, no es así, somos 15 jugadores con una pelota ovalada. Entonces digo, muchachos, vamos a poner de acuerdo. Ahora, nos ponemos de acuerdo en jugar al rugby o al fútbol. Si nos podemos jugar al rugby, jugamos con la regla del rugby. Puede haber tácticas distintas, puede haber que haya un juego más defensivo, más de pack, más de forward, lo que sea. Pero dentro de eso, pero yo cómo voy a dialogar con un tipo que me está insultando cada 5 minutos y que le digo, pará, bajar los decibeles. Yo lo he intentado, y con muchos del Frente de Todos. Lamentablemente le tiran en la cara y dicen, bueno, vos sos un neoliberal de derecha. La pucha. ¿Cómo lo voy a pensar? Pam, pum, pum, me pone la etiqueta. Listo, ya está, ¿cómo no discuto? Entonces, no puede ser. Yo me he buscado acercar posiciones. Pero ¿cómo voy a buscar posiciones de acercar si un día trato de buscar posiciones para acercarme con un diputado que era amigo mío, Eduardo Valdés, y al día siguiente se vacuna VIP? Le afanó la vacuna a uno que se murió. Entonces, ¿yo cómo puedo hablar con ese tipo? Explíquenmelo, porque a veces yo me hago mi acto de introspección, no soy estúpido. Entonces digo, porque yo parto de una premisa, que es el siguiente. Es cierto que todos cambiamos, y el que no lo hace o lo concreta sin admitirlo, se amaca entre la inmadurez dogmática y la necedad emocional. Pero el salto que uno da no exhibe, en ese caso, cuando no exhibe un solo atisbo de reflexión o de introspección, es porque adhirió a la cultura del oportunismo. Y entonces, hoy voy para un lado y para son hojas en el viento, que van... Yo he escuchado a algunos que me dicen, ¿cómo no le dicen a Cristina esto? No, porque a Cristina no se le puede decir nada, no se la puede contradecir. Entonces, ¿dónde vivimos?
en una república o estamos bajo un régimen zarista, un régimen cesarista? Pero, Enrique, tengo que interrumpirte, pero sí te voy a invitar de nuevo y de ser posible voy a tratar de que la charla con, digamos, la otra parte pudiera ser simultánea. Te agradezco muchísimo. ¿Quién es la otra parte? Pero me interesaría saber quién es, porque me gustaría hablar, porque yo quiero hablar con algunos de ellos. No te digo, fue la persona que entrevisté antes, Rodríguez Reveles, que es del Frente de Todos, y dio una explicación diferente del mismo tema, pero en algún momento voy a tratar de juntarlos, porque yo tengo la convicción de que es posible. Así que te agradezco muchísimo la intervención y espero contarte de nuevo con algún otro tema que sea importante. Esta semana ha habido muchos. Gracias, muchísimas. No, al contrario. Bueno, quiero cerrar el programa de hoy sentando una postura